Hola, bienvenidos a este video podcast en donde estaremos hablando un poco sobre la fisiología y fisiopatología suprarrenal, específicamente sobre el hipercortisolismo y cómo este, en respuesta al estrés crónico, pasa a ser síndrome de Cushing. Mi nombre es Loreta Miranda Esparza Osorio, soy estudiante de quinto semestre de medicina en el TEC de Monterrey. Bueno, esto es un poco del contenido que vamos a revisar. Eh, Primero vamos a hablar sobre las generalidades de la glándula suprarrenal, después de la fisiología del cortisol, los efectos biológicos del cortisol, su fisiopatología respecto al estrés crónico, el desarrollo del hipercortisolismo o síndrome de Cushing y su abordaje y tratamiento. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poco de la embriogenia. La glándula suprarrenal se desarrolla a través de dos orígenes embrionarios distintos. Primero tenemos la corteza, que viene desarrollándose del mesénquima mesodérmico en la misma región de la glándula suprarrenal. Esta inicialmente tiene una zona fetal que después del nacimiento va a ser reemplazada por la corteza definitiva y esta va madurando a lo largo de la infancia. La médula se origina de las células de la cresta neural que migran y se diferencian en células cromafines responsables de la producción de catecolaminas. Las glándulas suprarrenales, como aquí lo podemos ver, son estos como capuchoncitos que están arriba de los riñones. Están en la parte superior de cada riñón. Tienen una forma triangular, como lo podemos ver aquí. Y en adultos miden aproximadamente 4 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Se divide en cuatro zonas. Aquí las podemos ver por colores. Primero está de abajo hacia arriba la médula, que es esta morada, que bueno, ya explicamos que se diferencia en tener células como afines que van a ser responsables de la producción de catecolaminas. Luego tenemos la zona reticular o la capa más interna superior a la médula. Esta produce andrógenos y también cortisol. Luego tenemos la zona fasciculada, es la capa intermedia y la más grande que produce glucocorticoides, específicamente el cortisol. Arriba tenemos la zona glomerulosa, que es la capa más externa y produce mineralocorticoides como la aldosterona. Ahora, vamos a poner en contexto y vamos a explicar un poco sobre la fisiología del cortisol. Em, el cortisol y las hormonas glucocorticoides se, se caracterizan por sintetizarse a partir del colesterol. Esta biosíntesis comienza con la conversión del colesterol a pregnenolona, que es catalizada por la enzima desmanelic-CoA aciltransferasa en la mitocondria. Sigue la ruta enzimática, podemos iniciarla aquí. Aquí tenemos nuestra molécula de colesterol y vemos que se convierte en pregnenolona y después se convierte a 17-hidroxipregnenolona, que después va a pasar a 17-hidroxiprogesterona por la acción de la 17-alfa hidroxilasa. Después va a pasar a 17-hidroxicorticosterona, después a 11-desoxicortisol y por último a cortisol. Las dos enzimas más importantes que van a estar mediando este proceso, como lo podemos ver aquí, son la 21-hidroxilasa y la 11-beta-hidroxilasa. La hormona del cortisol tiene una regulación que surge a partir del eje hipotálamo-hipófisis organodiana. Hemos visto que este eje también controla muchas otras secreciones hormonales, pero pues vamos a hablar específicamente del eje hipotálamo-hipófisis glándula suprarrenal, o si lo ven abreviado es HHA. Bueno, aquí tenemos que primero el hipotálamo, en respuesta a ciertos estímulos que van a generar un estrés, después los vamos a ver, van a secretar CRH, que es hormona liberadora de corticotropina. Esta se va a liberar en el hipotálamo y va a viajar directamente a la hipófisis, aquí, a la glándula pituitaria, específicamente a las células corticotropas de la
hipófisis anterior o adenohipófisis. En respuesta a esta CRH, la adenohipófisis va a liberar ACTH, como aquí lo podemos ver. Y esta ACTH va a viajar por todo el torrente sanguíneo hasta llegar a las glándulas suprarrenales, en donde va a actuar en sus células diana y va a generar una secreción de cortisol. Es muy importante recordar que en este eje, como ya lo han visto en otras hormonas, tiene una retroalimentación negativa, es decir, que la secreción de cortisol va a generar un efecto inhibidor de la ACTH y de la CRH, o sea, va a inhibir la producción de estas dos hormonas tanto a nivel hipotalámico como a nivel hipofisiario. Aquí podemos ver un poco sobre la secreción de cortisol explicada en esta imagen. Primero se va a unir el cortisol. Bueno, aquí lo tenemos, lo podemos ver desde su origen, que como ya mencionamos es a través del colesterol, y aquí podemos ver cómo la hormona, la ACTH, llega al cortisol, digo al receptor de cortisol, y con este colesterol ya presente, inicia su conversión. Primero se va a unir al receptor de ACTH, luego va a haber una activación de la adenilciclasa por proteínas G. Esto va a elevar los niveles de AMP cíclico y va a activar una proteína que se llama sinasa A. Esta va a causar la fosforilación del colesterol éster hidrolasa, que aumenta su actividad y va a generar una mayor síntesis de colesterol libre que después se va a transformar a pregnenolona en mitocondrias y ya vimos cómo la pregnenolona por un proceso enzimático termina siendo cortisol. La circulación del cortisol en su mayoría, 99%, va a estar unida a proteínas. La principal proteína transportadora va a ser la globulina transportadora de corticosteroides y en menor medida va a ser la albúmina. Solo una pequeña fracción de esta hormona la vamos a encontrar libre, ya que su vida media es muy corta. Eh, una vez que llega a su órgano diana, se va a liberar y debido a que es lipofílica, ya que está hecha de colesterol, va a pasar por difusión simple dentro de la célula y se va a unir a receptores intranucleares. En el metabolismo del cortisol podemos ver que la hormona de cortisol se va a desactivar por medio de un metabolismo hepático, o sea, en el hígado. El cortisol se va a metabolizar principalmente aquí y se va a convertir en una forma inactiva de la hormona conocida como cortisona. Después se va a excretar en la orina. Estos metabolitos del cortisol son eliminados del cuerpo y esta eliminación también va a fungir como una mediadora entre la cantidad de cortisol que se produce y la cantidad de cortisol que se desecha. Aquí podemos ver las enzimas necesarias para pasar de cortisol activo a cortisol inactivo o cortisona. Ahora, yo sé que esto se ve un poco abrumante, pero vamos a explicarlo en resumido. Son demasiados los efectos que tiene el cortisol. Sin embargo, los podemos resumir como que el cortisol, a mí me gusta decir que es la tía que siempre está entrando en pánico. O sea, el cortisol va a ser la hormona que va a hacer que tu cuerpo sienta la necesidad de guardarse y ahorrarse todo lo que no sea necesario para sobrevivir. O sea, todos los procesos enzimáticos, proteicos, todo lo que se cree, todo lo que se secreta, que no sea indispensable para vivir en este momento, no lo hago y lo guardo para otro momento. Entonces, además de cancelar mil procesos fisiológicos que no son indispensables para sobrevivir en este momento, va a generar una reserva de energía. Esta reserva de energía, les digo que es la tía que siempre está entrando en pánico, es para prepararse para un momento de caos, ¿no? O sea,
Nosotros sabemos que el cortisol se secreta en respuesta al estrés, a que estás en una situación peligrosa, ocupas huir, ocupas correr, ocupas mucha energía, te estás estresando mucho, estás ocupando demasiada energía, entonces el cortisol dice, ¿sabes qué? Todo lo que no sea indispensable para sobrevivir en este momento no lo necesito. Lo que ocupo es tener una reserva de energía para prepararme para cuando llegue el caos. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a ver que en el metabolismo hepático de la glucosa va a aumentar la gluconeogénesis porque va a estimular ciertas enzimas específicas, va a aumentar la respuesta del hígado al glucagón, va a aumentar la síntesis y el almacenamiento de glucógeno dependiente de la insulina. También va a reducir la captación de la glucosa en músculo y tejido adiposo, precisamente porque es lo que les digo, el cortisol no quiere que se gaste energía en cosas no indispensables para el caos. Entonces, esa glucosa que se va a ir al músculo pues, para la energía que ocupa el músculo para moverse y para hacer sus actividades diarias, el cortisol va a decir, no, pásamela para acá, necesito que esa glucosa se quede en mi reserva. Entonces, también va a aumentar la secreción de insulina. Esto se va a ver más elevado en casos de exceso crónico de cortisol. Sobre el tejido adiposo va a aumentar la lipólisis, va a liberar glicerol y ácidos grasos libres, va a aumentar los depósitos de grasa, especialmente en la región central del cuerpo. Esto después lo vamos a ver cómo influye en el síndrome de Cushing. Va a aumentar el apetito y va a tener efectos lipogénicos asociados a la insulinemia porque regresamos a lo mismo, o sea, te está diciendo que necesita aumentar su reserva de energía porque viene un caos impresionante y tú ocupas tener una cantidad increíble de energía almacenada para sobrevivir. En el músculo va a tener efectos catabólicos, o sea que va a desbaratar las proteínas del músculo precisamente para obtener aminoácidos de esas proteínas y generar más glucosa que se va a almacenar en glucógeno. También va a disminuir la síntesis de proteínas, o sea que no va a permitir que el músculo crezca. También va a aumentar la liberación de aminoácidos que van a servir como sustrato para la gluconeogénesis, lo que les mencionaba hace un momento. En el tejido conjuntivo vamos a ver que específicamente, hablando de un exceso de cortisol, va a inhibir la actividad de los fibroblastos y el colágeno, va a provocar un adelgazamiento en la piel y esto puede generar moretones, estrías, una cicatrización un poco tardía, que ya después vamos a ver cómo se relaciona. En el hueso va a inhibir la formación ósea, va a inhibir la síntesis de colágeno, igual que en el tejido conjuntivo, y va a aumentar la resorción ósea, lo que va a llevar a una osteólisis y un riesgo de osteoporosis elevado. En el metabolismo del calcio va a disminuir la absorción intestinal de calcio y va a aumentar la excreción urinaria. Esto va a generar un balance negativo de calcio que va a contribuir también a la osteoporosis. En el crecimiento y desarrollo vemos aquí que este sí es un efecto, podríamos decir que positivo, esto específicamente en los recién nacidos, ya que sabemos que a partir de aproximadamente las 20-25 semanas de gestación empieza la producción de surfactante pulmonar y el cortisol es esencial para la producción de este surfactante pulmonar. También en exceso puede inhibir la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento asociado a la insulina, que son factores, bueno, hormonas súper importantes para la regeneración y para el crecimiento y la reparación de tejidos en el cuerpo. En el sistema inmune va a inhibir las prostaglandinas al bloquear la fosfolipasa A, va a disminuir la cantidad de linfocitos, monocitos, ay, perdón, ahí se me fue, y eosinófilos, y también va a inhibir la inflamación. Por esta razón es que si te pones a pensar, cuando se usan glucocorticoides en algún tratamiento, por ejemplo en algún trasplante, es muy común que se usen glucocorticoides para suprimir el sistema inmune, para que no haya un rechazo de ese trasplante. Pues justo aquí vemos relacionada esta función del sistema que tiene el sistema inmune de reducir la inflamación y de reducir la respuesta inmune. En la función cardiovascular vemos que va a aumentar el gasto cardíaco y va a aumentar la vasoconstricción, que esto
ojo aquí, en casos de hipercortisolismo, va a generar un riesgo aumentado de hipertensión. En la función renal vemos que va a aumentar también la retención de sodio y de agua y va a aumentar la tasa de filtración glomerular. En la función del sistema nervioso central, en etapas iniciales, más bien, en secreciones normales de cortisol, nos va a generar una respuesta elevada de euforia, pero en condiciones de cortisol, de hipercortisolismo crónico, va a generar irritación, depresión, apatía e incluso alteraciones cognitivas relacionadas con la atrofia del hipocampo. En otras hormonas, vemos que tiene un efecto inhibidor, inhibe a la TSH y la CRH, la TSH en el eje tiroideo y la CRH y la ACTH en su propio eje, como ya lo vimos, pero también muy importante aquí, inhibe ciertos neurotransmisores muy, muy importantes. Esto específicamente en exceso. En exceso va a inhibir la serotonina, la dopamina, la insulina, incluso la testosterona. Tiene otros efectos relacionados, por ejemplo, con el sistema gastrointestinal, ya que nos va a aumentar el riesgo de úlceras pépticas y en los ojos nos va a aumentar el riesgo de cataratas debido a que va a aumentar la presión intraocular. Ahora, vamos a hablar de los estimulantes del estrés crónico. Primero, hablemos de la relación que tiene el ciclo circadiano y el cortisol. Vamos a ver, me parece que son 4 estimulantes. Yo considero que son los más importantes para hablar de estrés crónico, que pueden englobar todos los trastornos que te genera el síndrome de Cushing. Hablando del ciclo circadiano, una pequeña introducción. Sabemos que el núcleo supraquiasmático es el principal regulador de este ciclo circadiano, ya que recibe la información sobre la luz ambiental a través de la retina y ajusta el ritmo circadiano del cuerpo, lo que sincroniza procesos como el sueño, la temperatura corporal y la secreción hormonal, incluyendo la secreción hormonal del cortisol. El patrón de secreción de cortisol que vemos respecto al ciclo circadiano es el siguiente. En la mañana, su secreción aumenta durante las últimas horas de la noche, de 2 a 4 a.m., pero alcanza su pico máximo un poquito antes de que tú te levantes, como eso de las 8 a.m. Este aumento es crucial para preparar al cuerpo para la vigilia, movilizando energía, la respuesta inmune y la gestión de estrés. Porque si recordamos, el cuerpo cuando está durmiendo entra en un estado de ayuno. Un estado de ayuno es un estado de estrés, que nos genera estrés porque pues no hay reservas energéticas. Entonces, el cortisol aquí es súper importante porque el cortisol va a ser el que va a movilizar justamente nuestras reservas energéticas, las va a optimizar para que no pasemos escasez de energía durante el sueño, durante este periodo de tiempo de 8 o 12 horas en las que no podemos ingerir alimentos, no podemos ingerir, bueno, darle energía a nuestro cuerpo. Durante la tarde y la noche, el cortisol va disminuyendo gradualmente durante el día y va a alcanzar los niveles más bajos en la noche. Y esto va a facilitar el sueño y la recuperación, ya que después de toda nuestra jornada laboral del día, pues se reducen los niveles de estrés y nos dedicamos a descansar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay alteraciones en este ciclo circadiano y alteraciones del sueño y por lo tanto hay alteraciones en la secreción del cortisol? Hay 2 factores muy importantes que, bueno, van de la mano, que es la privación del sueño y el sueño fragmentado. O sea, privación del sueño, no dormir a tus horas o, por ejemplo, cambiar tu ciclo de sueño de pasar a dormir en la noche a dormir en el día, o el sueño fragmentado, que es estarte constantemente levantando, no poder tener un sueño continuo, te levantas y te levantas y te levantas. Vamos a ver que la privación del sueño va a desajustar la función del núcleo supraquiasmático y del ciclo circadiano, y esto va a generar estrés, que por lo tanto va a elevar el cortisol en la noche y lo va a disminuir en el día, cosa que no debe ser así, cosa que es al revés, ¿no? Esto va a generar una liberación insuficiente al despertar, o sea, las reservas de cortisol, más bien la secreción de cortisol, se va a cambiar debido a esta privación del sueño, porque se va a tratar de ajustar a tus horas de sueño
Sin embargo, a la hora que te levantes, pues precisamente porque tienes un relajo ahí en tus horas de dormir, pues no va a haber suficiente producción de cortisol para que tú te levantes y para que tengas esta preparación para la vigilia y esta movilización de energías y esta respuesta inmune y esta gestión del estrés cuando te levantes, ¿no? En el sueño fragmentado, un sueño de baja calidad, además de que se van a alterar las etapas de sueño de REM, no REM, se van a generar picos de cortisol que no deberían generarse y esto pues obviamente va a aumentar el estrés. El cortisol elevado durante el sueño dificulta la conciliación de este mismo e impide alcanzar fases profundas no REM. Recordemos que el sueño más profundo se alcanza en esta etapa, entonces picos elevados de cortisol no permiten que el sueño sea reparador y que se llegue a esta etapa. Esto va a impactar negativamente en el metabolismo, va a generar estrés, va a deteriorar la función inmune y va a aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. Ahora, pasamos con la mala alimentación. Una dieta inadecuada puede inducir un estado de estrés metabólico en el cuerpo que puede llevar a una producción excesiva de cortisol. Y aquí pasa algo que a mí, la verdad, se me hace súper interesante, que es la respuesta que tiene tu cuerpo a los alimentos. O sea, no solo se trata de comer, se trata de comer bien, porque cada cosa que tú le das a tu cuerpo genera una reacción dentro de tu cuerpo. Esa reacción puede ser que nos ayude, puede ser que no nos ayude, que nos genere cosas inadecuadas, que nos genere una respuesta inadecuada, una respuesta inflamatoria, una respuesta de estrés. Y por otro lado está la falta de alimento, que, bueno, o sea, se llevan de la mano, porque si no estás comiendo bien, si comes puros alimentos procesados, si comes pura comida rápida, estás comiendo, pero no estás ingiriendo comida de calidad, no estás ingiriendo nutrientes esenciales para tu cuerpo, no le estás dando a tu cuerpo comida de calidad. Digamos que tu cuerpo funciona como un carro, ¿no? O sea, un carro que acabas de sacar de la agencia, no le vas a echar gasolina de la verde, le quieres echar gasolina de la roja, ¿no? Supongamos que estos alimentos procesados, esta comida rápida, estos alimentos ricos en grasas, en triglicéridos, en azúcares, pues es esa gasolina verde que, ok, sí, te puede servir como energía, te puede servir como alimento, pero no le está dando el 100% de funcionalidad a tu carro. Tú quieres que tu cuerpo trabaje al 100, que tu cuerpo obtenga la mejor comida posible. Entonces, el cuerpo, al percibir que hay una falta de nutrientes, esto lo ve como una amenaza y pues obviamente como una situación de estrés, en donde se va a activar el eje hipotálamo hipófisis adrenal y esto va a generar cortisol que va a movilizar energía y va a tratar de manejar el estrés. Dietas ricas en grasas saturadas, en azúcares refinados y en alimentos ultraprocesados pueden promover, aparte de la nutrición incorrecta, una inflamación crónica. Esto puede llevar a una mayor liberación de cortisol, ya que el cuerpo está intentando controlar esta respuesta inflamatoria. Y ahora no solo tiene que lidiar con el problema de la desnutrición, tiene que lidiar también con la respuesta inflamatoria que le están generando los alimentos que estás consumiendo. Vemos que alimentos procesados, que son altos en azúcares refinados, en grasas transgénicas, provocan picos de glucosa en sangre y esto, por lo tanto, a la larga te va a generar resistencia a la insulina. Esta resistencia va a alterar el equilibrio hormonal y por lo tanto va a llevar a una mayor producción de cortisol para manejar los niveles de azúcar en sangre, ya que esto también es una situación de estrés para el cuerpo. Ahora, hablando de las carencias nutricionales. Hay nutrientes como la vitamina B5, la vitamina C, el zinc y el magnesio que son muy importantes para la síntesis, producción y regulación del cortisol. Por lo tanto, la deficiencia de estos nutrientes nos va a generar un desbalance en la secreción del cortisol. La falta de una adecuada ingesta de proteínas, grasas saludables y carbohidratos afectan la función de las glándulas suprarrenales. Las proteínas y las grasas saludables son cruciales para la síntesis hormonal y la función adrenal, mientras que los carbohidratos ayudan a mantener niveles estables de azúcar en sangre.
Sabemos que los carbohidratos son la fuente número uno de energía en nuestro cuerpo. Es por eso que tenemos que elegir qué tipo de carbohidratos le vamos a dar a nuestro cuerpo. Carbohidratos simples, carbohidratos que nos van a generar un pico de glucemia altísimo o carbohidratos complejos que nos van a mantener los niveles de energía y de glucosa en sangre constantes. Ahora pasamos a hablar del ejercicio y el cortisol. Todos estos temas que se tocan respecto al estrés crónico y al hipercortisolismo me parecen súper interesantes porque siento que son cosas tan básicas como hacer ejercicio, como comer bien, como dormir bien, que se traducen en una enfermedad que te causa cantidad de modificaciones, cantidad de alteraciones en tu cuerpo y muchísimos problemas a la larga y problemas que te van a generar otras enfermedades a la larga, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito primero sobre la fisiología del ejercicio. Em, Cuando empezamos a hacer ejercicio, especialmente ejercicio intenso, se eleva temporalmente el cortisol para manejar el estrés físico que estamos teniendo. Se va a movilizar energía, se va a mejorar el metabolismo y se va a mejorar también la respuesta inmune. Después de hacer ejercicio, el cortisol va a regresar a sus niveles normales. Y es por esta razón que hay una magia increíble en cómo el ejercicio puede modificar secreciones hormonales, bueno, no modificar, modular secreciones hormonales para bien. Es como si el cortisol estuviera em, haciendo ejercicio también, ¿no? Porque, ¿qué es lo que va a pasar cuando el ejercicio se vuelve constante y moderado? Esta secreción de cortisol, pues primero se va a generar ciertos niveles de cortisol cuando estás haciendo ejercicio que después, cuando dejes de hacer ejercicio, van a bajar. Entonces, cuando esto se vuelve constante, pues tu cuerpo empieza a saber cómo manejar el estrés y por lo tanto tu cuerpo se va acostumbrando al estrés que te causa el ejercicio, pero es un estrés bueno porque como se está adaptando, te estás sensibilizando a la respuesta que tu cuerpo genera cuando estás haciendo ejercicio. Por lo tanto, cuando el ejercicio se vuelve constante, vemos que la cantidad de cortisol secretado va disminuyendo gradualmente. ¿Por qué? Porque tu cuerpo justamente se va sensibilizando a este estrés físico. Entonces, el ejercicio es un excelente modulador del cortisol. El ejercicio no solo nos va a ayudar a mantener nuestra salud, a mantenernos fuertes, a mantenernos nutridos, sino que también va a mejorar la regulación hormonal a largo plazo. Ahora, también el ejercicio nos genera una respuesta hormonal y neural increíble. Cuando realizamos ejercicio se van a liberar endorfinas que van a actuar como analgésicos naturales y van a reducir el estrés, lo que puede disminuir la necesidad de liberar cortisol, como ya lo comentamos. También se va a aumentar la secreción de serotonina y dopamina, que recordemos que son neurotransmisores del bienestar, neurotransmisores de la felicidad, que nos van a ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo y van a moderar la secreción del cortisol, porque tanto la serotonina como la dopamina, si ustedes se acuerdan en slides pasadas, vemos que el cortisol inhibe a estas dos, pero estos dos neurotransmisores también tienen poderes moduladores sobre el cortisol. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sedentarismo? Pues la elevación crónica de cortisol por estrés prolongado y falta de actividad física, pues obviamente nos va a generar una pobre modulación, una pobre regulación hormonal de este eje ante situaciones de estrés. Entonces, aparte de esta poca regulación, también se va a desregular el ciclo circadiano y por lo tanto, cuando tengamos estímulos de estrés, se van a generar picos anormales del cortisol, ya que el cortisol no está modulado, no sabe cómo reaccionar ante el estrés. También va a haber una pobre regulación del sistema nervioso autónomo, ya que el cuerpo se vuelve menos eficiente justamente para manejar el estrés. Por lo tanto, va a haber niveles elevados de cortisol junto con poca actividad física. Y esto, muy importante,
nos va a aumentar el riesgo de tener síndrome metabólico y generar a largo plazo enfermedades endocrinas como la diabetes tipo 2. Aparte, la falta de endorfinas y neurotransmisores del bienestar nos van a generar problemas eh, psicológicos como ansiedad y depresión que van a generar una desregulación justamente en el estado de ánimo, ya que estas endorfinas y neurotransmisores, justo como lo comentamos, modulan el estado de ánimo e inhiben la secreción excesiva de cortisol. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? En lugar de que la serotonina y la dopamina tengan un papel regulador en el cortisol va a tener un papel regulador sobre la serotonina y la dopamina. Ahora, por último, el factor, pues yo creo que todos los factores son importantes, pero este es, digamos que si empiezas teniendo este factor, es más probable que tengas todos los otros factores, a comparación de, por ejemplo, si empiezas solo con un estilo de vida sedentario, pero comes bien, pero duermes bien y no tienes sobrepeso, pues es un poco más difícil que desarrolles los cuatro factores juntos, pero si tienes obesidad, casi que puedo decir que van de la mano todos los factores. La obesidad lleva a resistencia a la insulina y a inflamación crónica. Estos factores van a activar crónicamente el eje de hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, lo que va a aumentarnos y va a mantener constante e incluso en subida la producción de cortisol. La inflamación crónica también puede alterar la secreción de CRH y ACTH, como ya lo vimos, porque el cortisol genera una respuesta inhibidora ante estos dos. La grasa abdominal, esto es un dato que también es súper interesante, la grasa abdominal excesiva también va a aumentar la conversión de cortisona en cortisol, o sea, que va a convertir cortisol inactivado, cortisol que ya dijimos ya no lo ocupamos, lo va a volver a convertir en cortisol activo. Entonces, esto va a afectar la funcionalidad de los receptores y esto nos va a elevar los niveles de cortisol. Y la enzima que participa en esta conversión es la misma de la que hablamos en slides pasadas, que vemos que activa, desactiva, activa, desactiva. Pues ahora tenemos ya cortisona inactiva, cortisona que ya no nos está generando una respuesta al estrés. Y esta grasa abdominal, esta enzima que está en la grasa abdominal, que es la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1, pues nos va a volver a convertir la cortisona en cortisol activo, lo que nos va a generar estrés. Los tejidos también, ante esta cantidad de estrés, pasa algo similar con la insulina en la diabetes, se van a volver menos sensibles al cortisol, ya que la obesidad va a afectar la funcionalidad de los receptores, lo que va a llevar a una producción mayor de la hormona. Esto se ve en muchas situaciones en el cuerpo en donde un estímulo constante de cualquier cosa hace que se genere una sensibilidad reducida. O sea, que les voy a poner un ejemplo. Si yo ahorita me pellizco, pues puede que me duela, pero si yo lo hago más constante, si yo vuelvo este estímulo constante, pues cada vez me va a doler menos porque me empiezo a acostumbrar a ese estímulo, ¿no? Lo mismo va a pasar aquí con esa cantidad tan grande que hay de cortisol. Ese cortisol siempre va a estar estimule y estimule y estimule y estimule los receptores. Entonces, ¿qué va a pasar con estos receptores? Pues van a perder sensibilidad. Entonces, la respuesta que van a generar al cortisol va a ser menor. O sea, que, no, que el cortisol va a tener más poder sobre los receptores en modular este control sobre el cortisol que los receptores sobre el cortisol. Otros efectos indirectos, el exceso de grasa, aparte de lo que ya vimos de resistencia a la insulina, inflamación crónica, conversión de cortisona a cortisol, también va a generar un estrés metabólico porque pues es un estado de desnutrición, es un estado de nutrición incorrecta. Pero además de este estrés metabólico, pues el estigma que hay junto con la obesidad y el sobrepeso también va a generar un estrés psicológico. O sea que las personas obesas realmente son personas que en su mayoría, y yo diría que todos, pues se enfrentan a este estigma de la sociedad
y enfrentan un estrés psicológico alto, que obviamente también va a contribuir a elevar los niveles de cortisol. Ahora, por fin, integramos todos estos factores juntos y vemos que todos juntos, de una manera crónica, la falta de ejercicio, el estilo de vida sedentario, la desnutrición, la poca nutrición correcta, eh, las alteraciones en el sueño, la privación de sueño, junto con la obesidad y el sobrepeso, a la larga nos van a generar un estrés, una respuesta al estrés crónico, un estrés crónico que se va a traducir en secreciones constantes y en subida de cortisol. O sea, el cortisol no va a parar de secretarse, porque el eje siempre va a estar hiperactivado, porque hay demasiados estímulos activando ese eje. Entonces, vamos a entrar en una etapa de hipercortisolismo. O sea, los niveles de cortisol que están ante un estrés, una situación de estrés corporal normal, se van a elevar por encima de lo normal y nos van a generar hipercortisolismo, o mejor conocido como síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing se da por justamente esta elevación prolongada de cortisol, por la estimulación crónica del eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Y va a causarnos síntomas tales como aumento de peso, especialmente como lo vemos aquí en este dibujito de la persona que está aquí, especialmente en el abdomen y la cara. Si nos fijamos con en una persona con síndrome de Cushing, va a tener como edematizada la cara. O sea, no es como que una cosa es que estés, pues no sé, que estés cachetona o que tengas aquí papada. Otra cosa es que estés como hinchada, que tengas una cara así muy voluminosa, justamente es por exceso de cortisol. Y una barriga así impresionante, a lo mejor claro que sí tiene sobrepeso, pero está más focalizado en el área del abdomen y de la cara. Vamos a presentar también debilidad muscular, hipertensión, porque ya lo vimos, ya lo mencionamos, hay una sobreestimulación del sistema cardiovascular, hay una vasoconstricción continua que se vuelve crónica y por lo tanto nos va a generar hipertensión. Va a haber también una intolerancia a la glucosa que después nos va a generar resistencia a la insulina y va a terminar siendo diabetes. Un adelgazamiento de la piel, precisamente por esta misma inhibición que tiene el cortisol en el tejido conectivo y en el tejido óseo. La piel se va a volver muchísimo más sensible, se va a perder colágeno, se va a perder las fibras elásticas de la piel, nos van a salir estrías, van a salir moretones, van a salir rasguños por cualquier cosita. E incluso va a haber hipersensibilidad, o sea que si yo me toco, luego se pone roja la piel porque es muy delgada. También va a haber alteraciones anímicas, lo que ya hablamos, ansiedad, depresión, estados de ánimo. Em, Normalmente no pasa de ansiedad y depresión. Hay casos en los que sí se llegan a ver trastornos em, anímicos un poco más profundos y más difíciles, pero lo más común es presentar ansiedad y depresión, pero también se pueden presentar problemas cognitivos como de memoria, porque justamente, bueno, hablando un poco de la memoria, la serotonina y la dopamina también juegan un papel muy importante en la formación de la memoria. Entonces recordemos que el cortisol que nos inhibe la serotonina y la dopamina. Entonces también va a haber ahí una atrofia en el hipocampo, por lo tanto va a haber problemas cognitivos. Aquí vemos que nos habla de cara de luna, una cara muy redonda, osteoporosis, justamente por esta inhibición que tiene el cortisol sobre el tejido óseo, hipertensión, joroba de búfalo, por el mismo peso que se está cargando, infertilidad. Eh, Normalmente todos los trastornos de cierto eje generan trastornos en otros ejes. Entonces, claro que el hipercortisolismo te va a generar problemas en el sistema eh, hipotálamo, hipófisis, gónadas. Pues obviamente la obesidad central, la piel fina, las estrés abdominales, amenorrea o alteraciones en el ciclo menstrual que se van a ver relacionadas con la infertilidad, debilidad muscular, hematomas, úlceras en la piel por la misma sensibilidad que hay en la piel. Y entonces, ¿qué va a pasar con el mecanismo de retroalimentación que tiene el cortisol
hacia el eje, hacia la hipófisis, hacia el hipotálamo. Pues con el tiempo, con esta secreción prolongada y crónica de cortisol, va a haber una inhibición de esta retronegativa que va a permitir que, o sea, pues esta retronegativa que normalmente regula los niveles de cortisol se va a volver menos efectiva. Entonces, ya tienes una cantidad impresionante de cortisol que ya no hay quien la pare. O sea, ni el hipotálamo ni la hipófisis pueden detener esa secreción continua de cortisol. Pero además, la hipófisis sigue constantemente estimulada. O sea, los estímulos de estrés siempre están ahí presentes. Entonces, por más que el cuerpo con sus otros ejes trate de controlar la secreción del cortisol, pues tienes en un estado de estrés crónico al cuerpo que obviamente se va a estar hiperestimulando este eje. Esto nos va a resultar en una condición donde el cortisol permanece elevado a pesar de los intentos del cuerpo por reducirlo. Esta disrupción puede ser agravada por el estrés continuo, elecciones de estilo de vida deficientes y condiciones metabólicas como la obesidad, que son los factores que ya explicamos anteriormente. Pero ahora, la parte buena, el manejo y el tratamiento. Yo creo que lo más fascinante de esta enfermedad es que, claro, o sea, los efectos adversos son muchísimos, las alteraciones que generan el cuerpo son muchísimas y son significativas, pero el manejo del tratamiento es súper sencillo. Se puede resumir en cambiar el estilo de vida. Cambiar el estilo de vida, aprender a manejar el estrés, lo que se les recomienda a los pacientes que no están todavía en un estado tan severo de este hipercortisolismo, eh, pues que justamente aprendan a manejar el estrés. A lo mejor son personas que pues este estrés, estas situaciones de estrés, las viven constantemente en su día a día y no pueden abandonar estas situaciones, pues se les invita a acudir a terapias psicológicas, a aprender técnicas de relajación, que si yoga, que si meditación, a desarrollar habilidades de afrontamiento, justamente para que tú como persona aprendas a reducir tus niveles de estrés y que no cualquier estímulo que en teoría te puede generar estrés, pues lo haga, que ya aprendas a modularlos, ¿no? Pues cambiar el estilo de vida, ejercicio regular, dieta saludable, sueño adecuado. Son los tres factores indispensables para mantener este eje en la normalidad. Ya cuando hay enfermedades endocrinológicas de por medio, pues justamente se tiene que referir este paciente con un endocrinólogo para evaluar los niveles de cortisol y en base a esto, pues no solo confirmar el diagnóstico, sino confirmar el tratamiento. ¿Se pueden usar medicamentos para controlar la producción de cortisol? Sí. Se usan para tratar problemas metabólicos asociados. Se pueden usar a la par con el tratamiento para controlar la producción de cortisol junto con el tratamiento para la diabetes. Los medicamentos que se usan son inhibidores de la síntesis de cortisol o antagonistas del receptor de glucocorticoides. Estos antagonistas lo que hacen es básicamente competir eh, con el cortisol para agregarse al receptor. O sea, mm, si ellos le ganan, digamos que son antagonistas que tienen mayor afinidad al receptor, pero que no generan ninguna respuesta al estrés, entonces lo que hacen es competir por esos receptores junto con el cortisol y tratar de estos antagonistas llegar primero que el cortisol al receptor y con esto inhibir la unión del cortisol a su receptor. Y bueno, el tratamiento de condiciones subyacentes como la diabetes. Obviamente esto tiene que ir de la mano del endocrinólogo y del internista para realizar un manejo y tratamiento adecuado, ya que no solo se está lidiando con hipercortisolismo, sino se está lidiando con una disfunción no solo en un eje, sino probablemente en dos o tres o más. Y pues bueno, eso sería todo por este video podcast. La verdad es que me parece un tema súper interesante, el síndrome de Cushing, y yo creo que es algo que se ha puesto muy de moda y no porque pase más, o sea, toda la vida este síndrome ha estado presente. A lo mejor sí se ha incrementado porque ahora los estímulos que nos generan estrés pueden ser más. Sin embargo,
lo que se ha puesto de moda es la información que tenemos al alcance, justamente para saber qué factores son los que me están generando a mí un estrés crónico, cómo puedo dejar de vivir en estrés y cambiar mis hábitos de vida, cómo puedo modular este estrés para tener una vida plena, sin enfermedades y feliz. Pues bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado.